Continuamos en Tú Tienes la Palabra y como les habíamos ofrecido, pues está con nosotros el doctor Jorge Vergara. Él es especialista en los temas de recursos humanos, tiene estudios en filosofía antropológica y lo hemos invitado para conversar la importancia de cómo deben llevarse adelante las relaciones en los trabajadores, en las empresas y también, por supuesto, al interior de la familia. Bienvenido al programa, Jorge. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Sí. Un gusto estar aquí, contigo. Sí, muy bien. Bueno, él es parte de una organización Omni. Omni, en latín, ¿qué significa? Bueno, el nombre de Omni viene del latín para el hombre. Para el hombre. Sí, para el hombre, para el servicio. Para el servicio del ser humano en general, ¿cierto? Hombre y mujer. Hombre y mujer, ¿no? Claro. Muy bien. Y entonces ustedes se han dedicado a estudiar los fenómenos sociales, antropológicos, sociales. Y un aspecto importante es el tema de las relaciones entre los trabajadores y también de los trabajadores con los empresarios. Sí, que en realidad lo que siempre yo lo digo, ¿no? Para todos los empresarios, lo más importante en la empresa no son las instalaciones, no es el capital, no es tampoco todos los recursos que podamos tener, sino lo más importante es la gente. Y eso es un tema fundamental para el empresario hoy en día, es decir, volver de nuevo a caer en la cuenta de que lo más valioso que tiene es su personal. Eso suele decirse, pero no se practica, claro, no se practica con mucho ahínco. Vemos que algunos empresarios suelen ser muy duros con los trabajadores, por un lado. Y por otro lado, también por parte de los trabajadores vemos alguna displicencia, ¿no? Mira, lo que pasa es que hay un tema clave, ¿no? Nosotros vemos que hay un alto problema de rotabilidad, ¿no? Muchos problemas de personal no estable, ¿no? Lo que pasa es que si un empresario cae en la cuenta de que a ese trabajador que tiene realmente lo atiende, lo quiere, se ocupa de él, digamos, ese trabajador va a ser leal. Mira, hace un tiempo entrevistamos nosotros, uno de los gerentes nuestros entrevistó al dueño de Bimbo. Ajá. El dueño de Bimbo es un empresario, bueno, muy reconocido, que falleció hace poco, ¿no? Más de 90 años, pero lo que más me impresionó del testimonio de este hombre es... Un empresario mexicano, ¿no? Mexicano, sí. La verdad que algo que vimos en él, que realmente rescatamos, es qué capacidad de querer a su gente. No encerrarse en la oficina, no meterse en su mundo, digamos, mirar a la gente, interesarse por la gente, quererla. E incluso muchos de los trabajadores lo recuerdan. Hay un caso de varios trabajadores que les preguntaban ¿y por qué mantienen el uniforme de Bimbo? Porque ya se habían jubilado hace no sé cuántos años atrás y todavía mantenían el uniforme de Bimbo y le preguntaron ¿y por qué lo hacen? Nosotros lo mantenemos porque es por fidelidad y por lealtad a esa empresa que nos dio todo. No solo nos dio el trabajo, sino se ocupó de nosotros, de nuestras familias. Nos atendió también, que no podemos dejar de usar este uniforme. Bueno, y por eso es que esa empresa ha crecido a nivel mundial, ¿no? Sí, sí. Nosotros aquí en el Perú comemos pan Bimbo. Muchas veces se compra en los supermercados. Y una de las cosas que me sorprendió hace años, que esta empresa, por ejemplo, una vez nos contrataron justamente para tocar un tema de ayudar al trabajador en sus relaciones familiares. ¿Y por qué les digo esto? Porque generalmente a veces un empresario lo ve esto como un gasto, pero no lo ve como una inversión. Porque a veces lo que nos preocupa como empresarios es la rentabilidad de nuestros negocios, y eso es entendible. Pero uno tendría que pensar que un trabajador motivado, querido, orientado en la parte humana, hoy día todo lo que temas de habilidades blandas, ¿no? De lo que se habla hoy en día, pero también respaldado en la parte de familia, en sus relaciones familiares, este trabajador va a rendir más. Es una cuestión, digamos, hasta de sentido común, digamos. Eso hoy le llaman como el tema de responsabilidad social, pero no debería ser responsabilidad social, no. Es un tema obligatorio que el empresario debe entenderlo así, natural. Debería partir ya del propio empresario, que darse cuenta que, como le digo, no tiene en su gente robots, son seres humanos con problemas, muchas veces con cargas familiares y a veces con situaciones difíciles en la familia. Por ejemplo, a veces nos ha tocado algunas empresas donde hay alto nivel de accidentes y hemos conversado con las asistentes sociales y le hemos preguntado ¿y a qué se debe todo este tema de los accidentes? Y muchas de ellas nos han dicho, claro, haciendo todo, digamos, un estudio de todos los casos, en muchos de ellos
hombres que, por ejemplo, estaban frente a una máquina haciendo su trabajo y de repente esa máquina los termina atravesando, digamos, o cortándole algún brazo. Todo. Pero ¿por qué pasaban eso? Estaban tan absortos ellos en los problemas que tienen en casa, problemas con la mujer, con los hijos, a veces hasta problemas personales, que problemas de salud. Problemas de salud, que toda esa concentración, digamos, ¿no?, en esos problemas no le permitía estar atento en ese momento a la situación concreta de su trabajo. Y ahí venían muchos accidentes. Entonces uno tiene que caer en la cuenta de que qué importante el empresario es entender que el capital más importante de su empresa es la gente, es el ser humano, es al que tiene que darle prioridad. Y muchas veces si lo hacemos nosotros vamos a darnos cuenta que va a ser, y lo más seguro es que este trabajador le va a ser leal, va a ver que, digamos, que esta empresa es querida. Yo cuento siempre el testimonio de un empresario argentino realmente admirable. Toda la vida, digamos, soñó un día con ser un obrero, pero después un día tuvo la oportunidad de emprender esta empresa, que es una empresa grande, se llama Cristalería Rigoló, en Argentina. Un día empezó con esta empresa, tuvo 1.500 trabajadores, realmente los quiso a todos, la gente lo quería, le decían, conocía a todos los trabajadores, hasta por su nombre, los atendía, los escuchaba, incluso hasta algunos ya lo querían tanto que le dijeron padrino, ya lo empezaron a nombrar como padrino. Pero, por ejemplo, lo curioso es que un día este hombre cayó enfermo, fue al hospital y un día le pidieron a todos los trabajadores que podían donar sangre para poder, digamos, por su salud. Después de que hicieron todo este aviso, un montón de trabajadores se acercó a la empresa a donar sangre y todo el mundo se quedó impresionado. ¿Por qué tanta gente para donarle sangre a este hombre, a este empresario? Bueno, era toda la gente que estaba agradecida por toda esta labor, que fue como un padre empresarial, ¿no? Enrique Show se llama él. Un día él regresó a trabajar delante de todos los obreros ahí, en plena empresa, dijo: yo agradezco a cada uno de ustedes, porque es que gracias a ustedes yo puedo decir ahora que sí tengo sangre obrera, la sangre de cada uno de ustedes. Este es un empresario, por ejemplo, que fue fundador de una asociación de empresas en Argentina y que después se replicó en varias partes en Latinoamérica. Nos muestra un poco el camino, ¿no? El camino que hoy día debería un empresario, digamos, acudir. Es decir, no está mal preocuparse por la rentabilidad, pero la principal rentabilidad de su gente va a ser un poco al revés, un perder para ganar, es decir, interesarme por el trabajador. Claro, bueno, yo de lo que sé de este Enrique Show creo que un católico practicante y creo que ha sido postulado para ser declarado santo, ¿no? Sí, está declarado en el sí, Vaticano sí. como un camino a ser declarado santo, Sí. un empresario. Un empresario realmente exitoso y de verdad un ejemplo de cómo debería ser el verdadero fábrica de empresario. cristales, creo que. Cristalería Rigoló, se llama la empresa que él fundó, el que fue presidente del directorio. Sí. Sí. Bueno, qué interesante este aspecto. ¿Y cómo los empresarios liberteños y trujillanos están respondiendo a este postulado que tú haces? Mira, yo lo veo esto, que cada vez, por lo que yo veo, las experiencias que trabajamos con empresas grandes y medianas, cada vez más empresarios están cayendo en la cuenta de eso. Yo converso con algún círculo de empresarios y la verdad que sí, ellos se dan cuenta de que tienen que invertir más en estos aspectos que son fundamentales. Pero voy a decir la verdad, todo empieza por un cambio de mentalidad, ¿no? Que es un tema que a veces inevitablemente empieza de arriba para abajo. Bueno, que es un tema donde el mismo líder empresarial, es decir, el empresario tiene que darse cuenta que ahí está el secreto, digamos, del éxito empresarial, es pensar realmente que la gente se sienta querida. Es muy difícil, digamos, que un trabajador sea leal a un empresario que lo único que le importe es solo su productividad, pero no le interesa a él como persona. Sí. Y él se da cuenta, el trabajador lo percibe, se da cuenta, digamos, lo que le importa nada más es que rinda, pero entonces, y él como persona no importa. En cambio es un perder para ganar, es el preocuparme realmente por él como persona y por incluso su entorno familiar. Como consecuencia ese trabajador se va a hacer leal a la empresa, su rendimiento va a mejorar y esto es algo que lo podemos comprobar a lo largo de la historia. Todos los empresarios que realmente lo hicieron lo vemos como fruto, digamos, ¿no? en esta fidelidad del trabajador a la empresa, ¿no? Qué interesante. Bueno, vamos a seguir hablando con Jorge Vergara porque ahora vamos a hablar del tema de las empresas familiares. Hay muchas personas que han hecho sus empresas, pero son familiares. ¿Y cómo aborda su institución estos aspectos? Tras la pausa, estimados televidentes, no se muevan.
Continuamos en Tú Tienes la Palabra y estamos conversando con Jorge Vergara de la organización Omini sobre la capacitación, el trato, las relaciones humanas entre empresarios y trabajadores. Y le había dejado un tema planteado. ¿Cómo se lleva esto en las empresas familiares, en las MIPES, en las micro y pequeñas empresas que no tienen mucho dinero de pronto para capacitar a los trabajadores? Los recursos son limitados y con las justas a veces da para tenerlos en planilla y para tener para que paguen el seguro y las AFPs. Bueno, yo sí te diría que hay varios aspectos importantes, pero una cosa fundamental veo el tema del liderazgo empresarial, ¿no? Que todo parte, digamos, por el mismo, bueno, es un desafío, digamos, del que está al frente, de poder primero, de verdad, ser un poco el que dirija todo esto de una manera, como digamos, como sea un padre empresarial. Ahora, esto es un desafío porque ya al ser una empresa familiar, muchos de los problemas que vienen es en cuanto a las relaciones entre los hermanos, muchas veces rivalidades, conflictos, envidias y toda una cuestión que surge, que yo creo que si estas empresas aprenden a sobrellevar esta situación de relaciones humanas, digamos, ¿no? Y con un claro liderazgo de alguien que asuma ese liderazgo, que se ocupe, que vaya al frente, que tenga clara la visión y que entusiasme al resto, eso me parece que es fundamental. Porque muchas empresas, por ejemplo, quiebran por estas situaciones, ¿no? Sí, ese es un aspecto, creo que creo que es importante que todas las empresas comienzan pequeñitas. Nadie comienza con grandes dineros, eso es muy difícil. Aún las grandes corporaciones comenzaron pequeños, pero lo que tú has dicho, ¿no? Teniendo una visión a futuro. Sí. Pero en las empresas familiares muchas veces se produce esto, ¿no? De que no, a veces hay, por el hecho de ser familiar, comienzan a sacar por un lado, por otro, o los enfrentamientos entre hermanos. Sí, y te digo una cosa, por lo general yo viendo casos concretos que hemos atendido, ¿no? Hemos visto que siempre, es decir, tienen un buen producto, hay un buen nicho, digamos, donde se han metido en el mercado y hecho posibilidades de éxito, incluso gente preparada. Pero el problema no va por ahí, sino va por un problema de, como te digo, de falta de liderazgo, de tener claras las cosas, de también, por otro lado, de hasta ordenar también aspectos personales claves, ¿no? Por ejemplo, hay muchos desórdenes en su vida personal, desórdenes hasta en la misma economía, como acabas de decir, no hay un claro presupuesto. ¿Qué llamas desorden en la vida personal? Que, por ejemplo, no llevan las cuentas bien. Es definitivo que un empresario, si tiene todavía vicios que no los ha superado, tiene todavía arrastrando cosas que no las ha ordenado, por ejemplo, la familia, o el tema también de un buen presupuesto familiar, o el hecho de también cómo conciliar el tema de trabajo con la familia, descuidar a los hijos. Todas estas situaciones, el aspecto personal también, como acabo de decir, digamos, por ejemplo, si hay cosas que todavía le arrastra de su vida personal que no soluciona, entonces esto definitivamente es algo inevitable, afecta el rendimiento de su empresa. Porque al ser una empresa chica, digamos, no todo sale a la luz, es claro, digamos. Entonces, ahí se salen las cosas, como dice, los trapitos salen a la luz. Entonces, uno tiene que aprender a darse cuenta que, como yo digo, el verdadero líder empresarial tiene que darse cuenta que el principal desafío no está afuera, sino está en él. En cómo trabajar sobre él, cómo, por ejemplo, alinearse, aparte de tener la visión clara, ordenar su vida personal, ordenar bien los objetivos que va a tener, cómo va a trabajar, por ejemplo, el tema de su familia sin descuidarla. Aparte hay otro desafío, por ejemplo, muchas de las empresas hoy en día, que yo veo que son pymes, ¿no? Tienen una gran debilidad, un poco porcentaje, no recuerdo bien las estadísticas, llega a una segunda generación. ¿Por qué? Porque muchas empresas familiares no se preocupan de cómo involucrar a los hijos en esta dinámica de trabajo, de tal manera que los hijos también, que no sea algo opuesto a la vida familiar, sino que sea como parte, digamos, ¿no? Donde el trabajador involucre y entusiasme a los hijos en todo este proyecto familiar, donde el hijo más adelante, bueno, no digo todos, pero alguno por ahí que sea el que más adelante pueda llevar esto, porque generalmente también hay otro tema, que mayormente a veces los padres, como no tienen la visión clara, les dan todos los hijos, no los preparan en el carácter fuerte, ¿no? Con un carácter sólido. ¿Qué significa preparar a los hijos con carácter fuerte? Mira, o estás diciendo también, le dan todo a los hijos. ¿No está bien eso? No, por ejemplo, te voy a decir, un error que cometería un empresario
y que puede caer, digamos, en eso y llenar a los hijos con todo. ¿Y qué pasaría? Que más adelante este hijo, si no ha tenido las debidas carencias, no ha tenido las debidas privaciones o sufrimientos, cuando le toque un día llevar el emprendimiento del padre, no va a estar a la altura de lo que el padre esperaba. Y eso es la prueba de tantos casos que se ha visto, digamos, ¿no?, a lo largo de la historia, de muchos empresarios grandes que llevaron la empresa hasta acá y después el hijo un día mandó a la quiebra la empresa. Y ese es el desafío de todo padre, es prepararlo, por ejemplo. Yo digo, darle lo mínimo necesario, que se la sepan arreglar con lo mínimo necesario. Otra cosa importante, que aprendan también a pasar por esfuerzos, por sacrificios. Porque yo escucho padres que a veces por pobrecito mi hijo y como tienen posibilidades lo llenan de comodidad y de chico pero mañana. El mundo adelante. hoy dice otra cosa, hay que darle Sí. de todo, dice, ¿no? Vivir la vida, el presente, ¿por qué te vas a preocupar por el futuro? Sí, Luis Miguel, pero vamos a ser honestos, en realidad hablemos un poco como debería ser, ¿no? El tema es, tú le das todo a tus hijos. Yo trabajo dictando cursos de liderazgo para profesionales universitarios en Lima. Veo que muchos chicos tienen conocimientos, a veces vienen de buenos colegios y a veces entran a buenas universidades, pero hay un problema, tienen un déficit emocional muy fuerte, no están preparados para la vida. Y ese es el problema, yo creo, fundamental. Es decir, por ejemplo, uno los pone ante una situación difícil, se achican. Ante un fracaso se deprimen. Se chupan de miedo. Como se dice, yo lo veo, por ejemplo, muchos casos que yo he tenido, muchachos a veces profesionales, incluso con títulos y maestrías, todo, pero los ponen, por ejemplo, en puestos decisivos, ¿no?, en alguna empresa. Entonces no es un tema de currículum, es un tema de personalidad. Y cada vez los que me escuchan, seguro que son empresarios, caen en la cuenta. Hoy en día, a nivel empresarial, en selección de personal, lo más importante no es el currículum, ha pasado a un tercer plano. Por encima está la experiencia. Y por encima de la experiencia, lo que a mí yo veo en general en mi experiencia, lo que más importa es las habilidades que tenga esa persona. Y eso en la entrevista personal uno se da cuenta. Y yo me encuentro como muchos casos de chicos que tienen mucho currículum, pero uno los ve después en la cancha, cuando uno les da desafíos, no están a la altura porque les faltan las habilidades, la personalidad suficiente para enfrentar esto. Y eso viene desde la familia. La familia es decisiva. Bueno, sí. Muchos recomiendan ahora la necesidad del diálogo al interior de la familia, ¿no? Sí. Padres e hijos, relaciones entre padres e hijos, entre hermanos también, ¿no? Una recomendación para todos los empresarios que escuchan, pequeños y medianos empresarios o grandes, ¿no? Miren, yo lo veo fundamental. Hay que saber trabajar el tema de familia y trabajo. Es decir, yo a veces digo, es preferible a veces tener un poco menos, pero tener una familia unida, que tener más y familias destruidas. Hace un tiempo me encuentro con una empresaria exitosa y yo le digo, ¿y qué tal? ¿Te va muy bien en los negocios? Te veo que has crecido, te va muy bien, te felicito. Y un momento le pregunto, ¿y cómo está tu familia? Y cuando un momento ella me mira con los ojos brillosos me dice, Jorge, la verdad quieres que te diga, mi familia está mal. Y empezó a contarme todos los problemas que tenía en la casa. Entonces yo a veces digo, poner las prioridades en su lugar. A veces prefiero tener un poco menos, pero estar unidos. Y ese estar unidos implica tiempo para nosotros como pareja, tiempo para los hijos. Una de las recomendaciones que yo digo siempre, al menos una vez a la semana, un tiempo solos, como esposos. Y si tenemos la empresa familiar, siéntense a conversar, no solo de los negocios, conversen de ustedes, cómo está, los sentimientos, los proyectos, los sueños. Pero miren, ese tiempo es un tiempo valiosísimo. Otra cosa, tiempo para los hijos. Yo tengo 4 hijos, una de las cosas que a mí me ayuda mucho es tener ¿Cuántos años de casado, salidas Jorge? con cada hijo por separado. ¿Cuántos Llevamos casi 10 años de casado, pero mira, sí, pero una de las cosas que me ayuda mucho esto, Luis Miguel, es tener salidas con cada hijo, una cita con cada hijo por separado. Que cada hijo se sienta exclusivo. Ahora, yo les digo, si un empresario, pequeño, medio, todos los que empresarios, atienden bien a sus hijos, ¡wow! ¡Qué importante eso! Porque mire, nunca me olvido un caso de un muchacho que conocí hace años, 17 años tenía, había empezado a consumir drogas. Yo lo cuento siempre en un caso particular. Y yo lo veo un muchacho inteligente, con capacidad de liderazgo, todo, pero ya empezó con el tema de drogas. Y yo le digo, cuéntame, ¿y qué pasó? Digamos, ¿y tu papá dónde está? Bueno, me dijo, mi padre es un hombre que anda en sus negocios, en sus cosas. Y luego después escarbando me doy cuenta que el chico era un muchacho muy bueno, pero yo digo así, huérfano de padre vivo.
Porque terrible. el hombre es un empresario exitoso, pero no lo atendía, no se ocupaba, no dialogaba con Jorge, nos vamos, tenemos que ir porque el tiempo es fatal en la televisión, Sí. pero te vamos a volver a tener cuando vuelvas. Yo quiero, no sé, muchas personas están preguntando por tus teléfonos, en tus Sí. contactos, no sé si de repente tienen alguna página web. Sí, tenemos una página web, es www.omini, como no sé Con si H. HOMINI, M la primera y la N de niño la segunda, omini.com.ar. Y bueno, y Punto AR. sí, AR. Ajá. Y bueno, y los que deseen, con todo gusto también estoy yo a disposición, bueno, para apoyarles aquí, ¿no? En Trujillo, y de verdad encantado de estar aquí en el pueblo, con el pueblo trujillano. Estos días hemos estado aquí de visita, pero realmente quedé muy contento. Muy bien. Muchas gracias. Amigos, el tiempo nos traicionó. No se muevan, que viene el noticiero El Mediodía con Miguel Álvarez. Hasta mañana.